Sí, soy Koldo Chandiano, soy CEO de Consulpime. Nosotros llevamos desde el año 2003 pues, facilitando lo que es el cumplimiento normativo a las empresas. Nosotros tenemos clientes pues, de todo tipo. Tenemos grandes empresas, multinacionales, pymes, microempresas y autónomos. Entonces, lo que nos damos cuenta es que cada vez hay más normativas, ya sea la Ley de Protección de Datos, prevención de riesgos laborales, control horario, diferencia salarial, ticket buy. Entonces, las grandes empresas o las empresas pymes pues tienen ciertos recursos para poder dar cumplimiento pues, a estas normativas. Y el problema viene en lo que es en la microempresa o el autónomo, que al final son cada vez más normativas y que son al final costosas si tienen que irlas cumpliendo de forma independiente. Entonces nosotros somos un equipo a día de hoy de 50 personas que somos abogados, ingenieros en informática, somos personas de marketing, periodistas, un equipo totalmente completo y pensamos en las grandes empresas, pero también nos ponemos mucho el foco en lo que es la microempresa y lo que es el autónomo. De tal forma que a través de diferentes plataformas que realizamos, lo que hacemos es interpretamos estas leyes y facilitamos el cumplimiento de cada una de ellas de una forma pues, muy sencilla y, sobre todo, a unos precios que ya son razonables para que una pequeña empresa pueda cumplir con estas normativas. A día de hoy tenemos 80.000 empresas únicas en ámbito nacional que están probando nuestras diferentes plataformas de cumplimiento normativo, de las cuales más de 8.000 ya son clientes. Como comentaba Koldo, entre tantos miles de empresas, pues muchos son profesionales independientes, autónomos o micropymes, ¿no? Que creo que es un poco el foco o la audiencia que hoy esperábamos en este evento y que no suele ser lo habitual, ¿eh? Generalmente la oferta de las empresas proveedoras de tecnología suele estar orientada más a la gran empresa, a la cuenta grande, porque bueno, trabajar en el ámbito de la pyme es más complicado. Para generar un volumen de facturación necesitas muchas cuentas y bueno, la razón principal por la que hayamos pensado que el mensaje de Consulpime y de Odey Cloud podía ser adecuado es precisamente por su orientación de nicho, ¿no? Después de que Koldo nos ha hecho su introducción y la de qué es Consulpime y su trayectoria y su equipo, me gustaría presentar a Manu Asís. Manu lo tengo a mi derecha y nos va a hablar un poco de quién es Manu Asís y qué es Odey Cloud, ¿no? Gracias, Javier. Manuel Asís, Odey Cloud. Odey Cloud, nuestra misión es acompañar a las pymes en su transformación digital. Nosotros estamos especializados en generar cibertranquilidad para pymes y autónomos. Yo soy ingeniero y en 1999 empecé mi recorrido profesional en una startup en París, en el sector tecnológico, y desde ahí pues nació mi pasión por el emprendimiento y el sector tecnológico, y junto a mi hermano Javier, que tiene un perfil informático experto, y ya tenemos una tradición de gestionar servidores y de administrar servidores para pymes y autónomos, creamos Odey Cloud. Estamos ubicados en Vizcaya, Ezkerra Aldea, y nosotros lo que hacemos es gestionar el riesgo tecnológico con nuestras propias herramientas de ciberseguridad para que las pymes y los autónomos monitoricen sus ciberataques. Nosotros lo hacemos por ellos, y que en caso de sufrir un ciberataque, digamos, los efectos sean nulos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que todas las pymes y los autónomos en los próximos 3 años van a sufrir ciberataques importantes. La diferencia será los efectos de esos ciberataques, si van a ser desastrosos o si van a ser nulos. Nosotros acompañamos a las pymes para que no sufran los efectos negativos de los ciberataques. Muy bien, gracias Manuel. Interesante, o sea, veo que además enfocáis el servicio a la pyme de manera diferente, y bueno, yo le quería preguntar a Koldo que, bueno, dado que el foco de Consulpime, por lo que nosotros sabemos, es el cumplimiento reglamentario, hay un requisito que viene o que ha venido ya, que es Ticket Buy.
para las empresas de los 3 territorios históricos de Euskadi. Y yo quería preguntarle a Koldo cómo se aborda desde Consulpime el apoyo a las empresas que van a tener que enfrentarse a este cumplimiento reglamentario, ¿no? Primero, pues hace año y medio, cuando empecé a escuchar todo esto del Ticket Buy, lo primero que hice es hacer un análisis dentro de mis clientes a ver qué programas de gestión pues, se estaban utilizando en aquel momento. Para mi sorpresa fue que un 50% aproximadamente de mis clientes usaban herramientas de ofimáticas o usaban Word, Excel, usaban el papel, pues para realizar lo que son las facturaciones, y entonces ahí es donde se pudo ver que al final había unas necesidades, ¿no? Unas necesidades para el entorno de nuestros clientes. Y analizando diferentes programas que existían en ese momento, claro, lo lógico, como la gente se iba apañando con los procesadores de textos y demás, pues no necesitaban usar esos programas de gestión, que eran programas que son súper complejos porque te permiten pues, un montón de opciones, que si control de stock, que si trazabilidad, que si comisión por agentes, que son programas muy buenos, pero son complejos, y entonces lo que necesitaba la gente son un programa pues, que fuera un poco que siguiera con su día a día, que él casi pudiera seguir facturando de una forma sencilla y que estuviera pues, totalmente integral, ¿no? Entonces nosotros, por eso, lo que hemos creado es un facturador que es muy sencillo, que se puede identificar pues, los datos del cliente, familias de productos, y desde ahí pues emitir lo que sería una factura ordinaria, una factura simplificada, puedes hacer una rectificada, y entonces también se puede acceder, digamos, desde un móvil, desde un ordenador, y también queremos dar cobertura, pues un principio, pues a aquellos comercios que vemos mucho cuando voy paseando por el Casco Viejo, que veo muchas cajas registradoras físicas de toda la vida, y como tiene que ir ahora con lo que es la impresión del código QR, no van a poder emitir tampoco ese ticket simplificado, ¿no? Entonces, lo que hemos creado es una plataforma también innovadora que estaría integrada para poder facilitar este cumplimiento normativo de una forma muy sencillita. Todo ello, si no me equivoco, con el valor añadido de la gestión de las medidas necesarias para la protección frente al Reglamento General de Protección de Datos Personales. Correcto, además como somos expertos en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, también damos la posibilidad a lo que serían nuestros clientes pues, para poder poner lo que es la coletilla, que les asesoramos una coletilla por defecto, pues para que vaya en lo que es en la propia factura, y la propia herramienta en sí pues va con protocolo de seguridad y con todas las claves y demás, pues para que da cumplimiento a la propia normativa y la normativa europea. Correcto. Bueno, Manuel, después de la parte que nos ha comentado Koldo, que está más orientado, como decíamos, a la parte de cumplimiento reglamentario, yo me gustaría que nos explicaras. Hablábamos antes en la presentación que he hecho de qué hace el Centro de Ciberseguridad, etcétera. Hablaba de la palabra colaboración, ¿no? Yo te quería preguntar si tú interpretas de alguna manera que la oferta que hace OD Cloud hacia el sector de pymes es de alguna manera complementaria con lo que está comentando Consulpime, Koldo, y en qué manera, ¿no? Efectivamente, nuestra solución es complementaria porque nosotros lo que ofrecemos para las pymes es la infraestructura, una infraestructura segura donde puedan trabajar y gestionar sus datos, sus aplicaciones, poder teletrabajar de forma segura. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nosotros lo que ofrecemos es migrar los servidores físicos de pymes y autónomos a nuestro entorno virtualizado en la nube, y a partir de ahí gestionamos el riesgo tecnológico, monitorizando los ciberataques y diseñando un plan de contingencia específico para cada pyme para que los daños en caso de ciberataque sean nulos. Por ejemplo, pues teniendo un sistema de
copias de seguridad frías, calientes, y teniendo diseñado ese plan de contingencia para actuar rápidamente en caso de que haya un ciberataque y que la empresa pueda seguir trabajando, y aunque haya un intento de secuestro de datos, pues la pyme que no quede bloqueada durante un mes o 2 meses o tenga que sufrir un secuestro de datos importante. Dentro de la respuesta has incluido algunos de las medidas básicas, ¿no? Como es las copias de seguridad, que son realmente a día de hoy la solución más eficaz, vamos a decir, frente a los ataques tan extendidos de ransomware, cuando te cifran toda tu información y te interrumpen, ¿no? Que les pasa a empresas pequeñas, les pasa a empresas grandes e incluso a gobiernos, ¿no? Además de estas copias de seguridad, ¿tú cuáles consideras que son las medidas esenciales, ¿no? Esos primeros pasos, esos controles básicos de protección que tendría que desplegar una pyme, y que en este caso entiendo que con el modelo que propone Odey Cloud, bueno, sería sobre la infraestructura que Odey Cloud alberga, donde se han migrado todos esos sistemas de la pyme que van a poder ser protegidos de una manera central, ¿no? Eso es. ¿Cuáles serían esas medidas básicas? Bueno, las medidas básicas, lo primero es tomar conciencia de cuáles son los riesgos, de cómo me pueden afectar, y luego lo segundo es tomar medidas en función del uso que la pyme haga de ese servidor. Se diseña el plan de contingencia, y las medidas básicas son, por ejemplo, pues tener un buen uso del correo electrónico. El correo electrónico es una puerta de entrada para los ciberataques. Entonces, lo primero que hacemos es poner las medidas para que los usuarios hagan un uso correcto del correo electrónico, y eso sea pues una puerta que se cierra. Luego monitorizamos todo el tráfico en la red y vemos cuáles son los ciberataques y las amenazas, y vamos cerrando puertas, pero digamos que hay que responder de una forma global, ¿no? Porque si cerramos una puerta y dejamos las otras abiertas, la van a aprovechar. Entonces tenemos que tener una visión completa de las diferentes entradas que hay a esa infraestructura y tenerlas todas controladas. Sí, correcto. O sea, realmente los vectores más importantes de entrada de los ciberataques es el correo entrante y la navegación saliente, ¿no? Ir a una dirección que no te... que es maliciosa y que lo que está intentando es hacerte algún daño, ¿no? Un poco también por darle a esos empresarios de pequeña empresa o autónomos que están ahora mismo escuchándonos, por darles una percepción aproximada de económica, ¿no? Por ejemplo, proteger un buzón de este tipo de amenazas anualmente, ¿cuánto puede costar? Efectivamente, nosotros, como estamos orientados, conocemos el mercado de las pymes y los autónomos, tenemos unos precios que son asequibles para pymes y autónomos, y proteger el buzón, nosotros no daríamos solo la protección del buzón, sino daríamos una protección integral que incluiría la del buzón, y esa protección integral va en función del número de usuarios y del uso que se haga del servidor, pero bueno, empieza a partir de 30 euros por usuario y mes. Estamos hablando de unos costes de decenas de euros por cuenta, ¿no? O sea, yo creo que era importante también tener esta visión, porque muchas veces la pequeña empresa tiene la percepción de que desplegar este tipo de medidas pues es caro, pero sí que es cierto que es más caro en tanto en cuanto pues, la infraestructura es más compleja, la interacción con Internet es más diversa, más complicada. Y bueno, como nos decía Manuel, como todo el servicio que tienen en Odey Cloud está orientado a la problemática de la pyme, pues obviamente son sensibles también a todo lo que tiene que ver con la escala de precio, ¿no? Ahora voy a ir con Koldo. Lo que nos cuenta Manuel es un mensaje muy focalizado en lo que tiene que ver con la plataforma tecnológica, ¿no? Con todo lo que está debajo del negocio de la pyme, ¿no? Sin embargo, siempre se suele decir que la cadena, el eslabón más débil de la cadena en la protección de un negocio son las personas, ¿no? Yo aquí le quería preguntar a Koldo por un aspecto que me parecía interesante que tenemos en Euskadi, que es la ciberchartela, que creo que aporta cierto valor, ¿no? a que las personas adquieran unos mejores hábitos
en su utilización de las tecnologías digitales. ¿Qué me puedes contar alrededor de todo esto? Pues sí, Javier, nosotros lo que nos dimos cuenta hace unos años, pues es que al final muchos ciberataques que se producen son causados pues por el propio usuario, ¿no? Entonces, al final los usuarios pues tienen acceso pues a su herramienta de trabajo, pues que en muchas ocasiones es un equipo informático. Entonces, lo que consideramos es que los usuarios que tienen acceso a su herramienta de trabajo, que es un ordenador, pues deberían de tener unas nociones básicas para garantizar el correcto funcionamiento del ordenador y garantizar lo que es la protección de datos. De ahí es donde salió nuestro concepto de Ciberchartela, que al final es un curso muy cercano que va enseñando a lo que es al usuario a las cosas que tiene que saber como mínimo, pues que tiene que tener en cuenta pues para garantizar esta seguridad dentro de su herramienta de trabajo, que es el equipo informático. Y luego, a la vez del curso, pues también lo que preparamos es un boletín con carácter mensual con las últimas cuestiones o aspectos que han salido más interesantes para que sea una pequeña píldora para que él pueda refrescar y tener en cuenta para que siempre siga un ciclo, porque esto de la ciberseguridad no empieza ahora y finaliza en una semana, sino que hay que tenerlo siempre, es una evolución constante. Y cuando finaliza esta formación, obtiene lo que sería el certificado de Ciberchartela, emitido por nosotros, de tal forma que también de cara a la agencia española pues es una medida preventiva. La agencia pues siempre habla de ser preventivos y ser proactivos. Entonces esto es una medida preventiva que la empresa hace antes de que haya pasado nada para poder garantizar la seguridad de la información dentro de su negocio. Efectivamente, o sea, al final, por mucho que protejamos la infraestructura, no deja de ser una infraestructura que utilizan personas. Y si la persona realiza algún tipo de acción imprudente, pues el ciberataque tiene más probabilidades de materializarse y de convertirse en un ciberincidente que afecte pues a la empresa, en este caso pues a un negocio, como decíamos antes, de pyme o de autónomo, ¿no? Entonces, para evitar ese impacto, lo mejor es, dentro de la medida de lo posible, tomar conciencia de que realmente las actitudes y el comportamiento que adoptemos dentro del uso de las tecnologías digitales pues es fundamental, ¿no? Yo siempre suelo hacer el símil, que es lo mismo que hacemos cuando tomamos decisiones y hacemos comportamientos en nuestro día a día relacionados con la educación vial, ¿no? Antes de cruzar la carretera, mirar a los dos lados, hacer caso de los semáforos, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo mismo, es tomar esa prudencia para reducir la probabilidad de tener un incidente, ¿no? Que es, como digo, les ha pasado a organizaciones con muchísimos medios, a empresas pues, como Google y como otras, que por algún acto, bueno, recordaremos el ransomware WannaCry, hace ya pues, 4 o 5 años de esto, que se dio a conocer por el impacto que tuvo en Telefónica, ¿no? O sea, una compañía como Telefónica que tiene todos los recursos del mundo y que además es una empresa digital con una división entera para la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero el comportamiento inadecuado de alguna de las personas de la plantilla pues llevó a un impacto de un incidente, ¿no? Que no puede pasar en una empresa pues, con recursos más limitados, ¿no? Interesante, ya digo, importante las actitudes y los comportamientos de las personas de la compañía, ¿no? Un poco pasando a reflexionar sobre mensajes o recomendaciones. Manuel, a ti, ¿tú qué mensaje les trasladarías a todas esas empresas que están generando empleo, que están contribuyendo con sus impuestos en nuestro territorio, en Euskadi, y que se enfrentan a un reto tan novedoso como la protección digital de su negocio, ¿no? ¿Tú qué mensaje les trasladarías? Bueno, resumiendo un poco lo que hemos comentado, el mensaje sería que las pymes y los autónomos están muy concentrados en su negocio y para que ese negocio siga funcionando es muy importante tener controlado el riesgo tecnológico, el riesgo de ciberataques. Entonces, lo primero es tomar conciencia
de que ese riesgo existe y que, como has comentado, pues que nos puede afectar a todos, ya seamos una empresa de tamaño más grande, más pequeño, tengamos más o menos recursos. Lo importante es saber que esos ciberataques son cada vez más frecuentes, cada vez más dañinos y que tenemos dos opciones de reaccionar. Ante un ciberataque podemos reaccionar pues, de forma reactiva, una vez que ya el ciberataque ha sucedido. ¿Y qué hacemos ahora que tenemos el secuestro de datos? Entonces, ahí ya hemos sufrido un daño que puede ser muy desastroso para pymes y para autónomos. O bien podemos tomar conciencia de que ese riesgo existe, lo gestionamos y vamos a actuar de forma proactiva, tomando todas las medidas necesarias para poder gestionarlo, sabiendo que lo tengo gestionado y que los daños serán nulos en el caso de que sufra un ciberataque, porque tengo mi plan de contingencia y porque tengo la red monitorizada y tengo un servicio de asistencia técnica. Entonces yo invito a las pymes y a los autónomos a ser conscientes de ese riesgo y a reaccionar ante esa amenaza pues de forma proactiva, tomando las medidas necesarias para garantizar que la actividad pueda seguir a pesar de que sufran ciberataques. Interesante y yo creo que prudente, ¿no? Como decíamos antes, hay controles básicos, no demasiado caros y que nos evitan pues incluso tener que cerrar o perder toda la información de nuestros clientes si somos víctimas de un ataque de ransomware, ¿no? Y bueno, Koldo, en los últimos tiempos vosotros hablabais de que bueno, en Consulpyme tenéis una plataforma de facturación y bueno, aparte tenéis una serie de servicios adicionales a la plataforma de facturación. En los últimos tiempos en diferentes foros, sobre todo foros de startups, se ha hablado bastante de la empresa Billing, que es una empresa que principalmente su foco tiene en la plataforma de facturación, ¿no? Imagínate que yo soy propietario de una empresa, de una pyme vasca, y estoy pensando en este servicio, ¿no? ¿Tú qué valores crees que podría esgrimir Consulpyme para convencerme de que es un proveedor interesante para mí, ¿no? Frente a otros competidores que podáis tener, ¿no? Nosotros lo que tenemos es mucha ya experiencia en el cumplimiento normativo y lo que primero te podría decir es que puedes unificar un proveedor, porque nosotros con nuestra plataforma de cumplimiento para el Ticket Buy, pues también lo que te podemos hacer es el servicio de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Tenemos la plataforma que se llama softwarelopd.com, que desde 50 euros al año puedes cumplir con esta normativa. Tenemos para cumplir y facilitar el cumplimiento normativo pues, del resto de leyes de tu empresa. Pero luego también este fin de semana ha habido una feria de Ticket Buy en Donosti y los hemos tenido enfrente. Y ha sido muy interesante un poco la reacción con las personas que han estado en sus escaparates y en el nuestro, porque nosotros lo que hemos pensado ha sido en una solución integral, no únicamente para aquellas personas que tengan que facturar a través de un ordenador, porque se nos da muchos casos de que una persona necesita también pues, una pequeña caja registradora y lo que les están vendiendo pues, son TPVs que cuestan pues, a partir de 1.500 euros, que eso está muy bien, pero está muy bien pues, para aquellos negocios que son 15 trabajadores, tienen varias delegaciones y tienen todo, digamos, súper digitalizado. Pero para aquel comercio pues, que está acostumbrado a no tener nada o tener simplemente una caja registradora física de toda la vida, el gastarse hoy en día pues 1.500 euros en un TPV es un coste muy elevado. Entonces nosotros lo que hemos realizado es, hemos digitalizado esa caja registradora de toda la vida para que estas personas puedan seguir usando su método tradicional y no tengan que aprender una nueva herramienta de gestión. Y luego también hemos pensado en lo que sería el profesional que hace el servicio a domicilio, que necesita ir con un móvil para que en ese mismo momento pudiera emitir lo que sería esa factura simplificada o esa factura ordinaria en ese mismo acto. Y también lo hemos integrado con un banco para que si en ese mismo momento te dan lo que sería el teléfono móvil, le llegaría una petición para que te pueda efectuar lo que sería el pago con la tarjeta de crédito o con Bizum. Entonces, ese tipo de tecnología, esta empresa que me comentas, a día de hoy nosotros no hemos visto que lo tenga.
también, al ser una empresa de aquí, del País Vasco, que llevamos desde el año 2003, lo que hemos preparado esta plataforma es para que funcione tanto en castellano como en euskera. Entonces, la idea es que independientemente del dispositivo que uses, sea un ordenador, sea una tablet o sea un móvil, cuando el usuario va generando lo que serían las facturas, de una forma automática, al ser nosotros software garante, lo enviaríamos a la diputación correspondiente y luego también se lo vamos a dar a la asesoría para que lo pueda importar automáticamente en su programa de contabilidad. Entonces, la percepción de las diferentes personas, autónomos, microempresas que han venido, les ha gustado mucho todo lo que les hemos enseñado. Porque nosotros todo lo que hacemos de marketing es porque lo tenemos y lo enseñamos. Y luego también una cosa muy interesante, que la gente demandaba mucho una API de interconexión, porque muchas empresas tienen su propio software hecho a medida y en esta feria éramos los únicos que ofrecíamos esa API de interconexión para que no tenga que cambiar todo su ERP. Como comentaba cuando hacía la presentación del ecosistema hace pues, unos minutos, ahí yo lo que voy descubriendo todos los días cuando voy paseando por las empresas del territorio son cosas como las que nos cuenta Koldo, ¿no? Que tenemos empresas locales cuyas plataformas tecnológicas y cuyos servicios no tienen nada que envidiar a los que hay en otros lugares y en algunos casos pues incluso ofrecen servicios complementarios, como nos decía Koldo, aparte de todo lo que tiene que ver con el proceso de facturación, que es un proceso core de toda la venta minorista y de muchas empresas, porque es de donde les llegan los ingresos. Todo ello enriquecido con un servicio de protección relacionada con los datos de carácter personal y, como nos decía Koldo, una vez más, igual que nos decía Manuel hace unos minutos, por unas decenas de euros al año, ¿no? O sea, quiero decir que son unos costes, creo que son abordables, que son razonables para empresas de determinado tamaño y que pueden permitir que de una manera pues proporcional los pequeños negocios tengan acceso a unos servicios básicos de protección, ¿no? Por mi parte, animar, porque para eso está sobre todo el Centro Vasco de Ciberseguridad, ¿no? Animar a las empresas locales a que trabajen con estas empresas locales, no concretamente con ODEI Cloud y con Consulpime, que son las que están hoy aquí, sino con todas las que puedan estar resolviendo sus necesidades, porque, como digo, tenemos un ecosistema muy rico, muy diverso, con empresas de muy alta calidad, como decía, algunas de ellas referentes a nivel global, y creo que siempre suele ser más amable el soporte cercano, el soporte local, el poder hacer una llamada de teléfono y rápidamente tener una respuesta de alguien que conoce tus problemas, que vive en proximidad y que puede darte una solución personalizada, pues que no estas empresas multinacionales o incluso empresas que, en el caso concreto de Billing, pues recientemente ha sido adquirida por una gran empresa italiana, es decir, que nunca sabes pues dónde van a terminar tus datos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son interesantes de tener en cuenta y, como digo, agradecer, para terminar, tanto a Manu de ODEI Cloud como a Koldo de Consulpime, que nos hayan dado esta visión, una, como habéis podido ver, más orientada en la plataforma tecnológica, la de ODEI Cloud, otra más orientada en la parte de negocio personas, que es la de Consulpime, ambas complementarias entre sí. Y también agradecer, por supuesto, como no, una vez más a Cámara de Comercio que nos haya dado la oportunidad de hablar de este tema, de visibilizarlo con una orientación a la pyme, micropyme y profesional autónomo, y a las personas que estáis al otro lado de las cámaras, pero también a los que estáis aquí con nosotros en la sala, ¿no?